tomarla como un recurso si tuvieran que ver nuevamente la grabación. Bueno, nosotros nos habíamos quedado aquí en el método de los 4 pasos. Me avisan si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Ya se ve. Muy bien. Sí, ya se ve. Perfecto. Nos habíamos quedado. También vimos algunas fórmulas sencillas de derivadas que hemos visto por ahí, que les había puesto para que ustedes pudieran derivar algunos términos sencillos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es nada más empezar con las otras fórmulas. Si ustedes vieron su formulario, nosotros ya vamos en la fórmula. La fórmula número 1 es la derivada de una constante. Por ejemplo, K, puede ser C, puede ser cualquier constante, ¿no? A veces en los libros y en los formularios le llaman de diferentes maneras. Entonces, acuérdense que siempre nada más estamos hablando de una constante. La derivada de X, que sabemos que es igual a 1, y la derivada de X a la N. Acuérdense que las formas de escribir las derivadas pueden ser de diferente forma. Por ejemplo, puede ser Y', puede ser F', para recordar. Puede ser la derivada de X con respecto a Y, hablando de la primera derivada, ¿sí? Porque ya en diferenciales, cuando estamos hablando de más variables, pues se puede escribir un poquito diferente, pero ahorita estamos hablando de una sola variable. Bueno, acuérdense que bajábamos, en la fórmula 3, bajábamos la n y nos quedamos con x a la n menos 1 y nada más. Ahora, la fórmula 4 que viene en su formulario es la derivada de una constante por una función. A esta función le llaman u, pero también acuérdense que estas variables pueden ser cualquiera. Puede ser c por r, c por z, la función de la que estemos hablando. Ahora, yo no les expliqué la clase pasada que hay una forma correcta de expresar las derivadas, ¿no? Hacerlas pasito por pasito. Es decir, muchas veces algunos profesores queremos que ustedes lo hagan pedazo por pedazo. Entonces, ahorita les voy a explicar una forma de escribirlo así. Para mí, si ustedes saben derivar, con eso es suficiente. Bueno, acuérdense que la fórmula 4 es si tenemos una constante, la constante la dejamos ahí y derivamos la función. En este caso, la derivada de u, que es la función con respecto a x. La fórmula número 5 es la que también podríamos aplicar desde la vez pasada, cuando tenemos una suma o resta de dos términos, pues se puede hacer la derivada por separado. De hecho, la clase pasada también vimos algunas sumas y restas, ¿no? Haciéndolas por separado. Por ejemplo, si tuviéramos una función 3x al cuadrado más 2x, por ejemplo, pues 3x al cuadrado la derivamos y luego derivamos 2x y ya. Eso es todo lo que aplicamos en la fórmula. Hasta aquí entonces vimos la clase pasada, hasta la fórmula número 5, y luego vienen unas fórmulas un poquito más elaboradas, que son las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la fórmula número 6, que es la fórmula del producto, dice que si yo tengo dos funciones que se estén multiplicando, por ejemplo, u por b, casi siempre le llamamos u por b, pero en los libros y en los formularios, como les digo, viene o puede venir otras variables, ¿no? U sería nuestra primera función y b nuestra segunda función. Entonces, la derivada de esto es, pongo la primera sin derivar y después la multiplico por la derivada de la segunda. Es decir, la segunda sí la derivo antes de hacer la multiplicación. Más, ahora la segunda la pongo así, sin derivar.
y la multiplico por la derivada de la primera función. Esa es la formulita. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Esa es la fórmula del producto. Ajá. ¿Qué puede llevar o no paréntesis? Creo que en el formulario no lo trae. Vamos a ver esta fórmula y después pasamos a la fórmula de la derivada de una división. Y posteriormente ya viene algo que le llamamos regla de la cadena. Regla de la cadena es como hacer derivadas que están dentro de otras funciones, pero es muy sencilla. Entonces, utilizando la regla de la cadena, podemos hacer cualquier tipo de derivada. Vamos a hacer un ejemplo de la derivada de la fórmula número 6. Esta es la regla del producto. De hecho, si ustedes tuvieran cualquier término que se esté multiplicando, pueden aplicar esta fórmula. No importa si quisieran o no hacer la multiplicación. Vamos a hacer el primer ejemplo. Lo voy a apuntar aquí, ejemplo 1. Y vamos a ver, por ejemplo, si tuviéramos una función ya sea f de x. Quería tomar una del problemario, pero mi computadora no quiere abrir el archivo. Entonces, ahorita vemos. Vamos a suponer que tuviéramos dos funciones. Por ejemplo, vamos a empezar por una fácil. Por ejemplo, si tuviera 2x a la cuarta, perdón, por raíz de x, suponiendo, ¿no? ¿Podría yo hacer la multiplicación? Sí. A veces es mejor hacer la multiplicación y derivar que hacer todo esto de la multiplicación de dos funciones, pero esto nada más es para mostrarles cómo se hace. Si yo hiciera la multiplicación primero, obviamente raíz de x es x a la 1 medio. Y ya al multiplicarla por 2x a la cuarta, pues me quedaría 2x a la 9 medios, más o menos. Ya puedo derivar. Pero suponiendo que yo quisiera aplicar esta fórmula, entonces lo primero que deben de hacer cuando ustedes tienen una multiplicación es lo siguiente. Aquí lo voy a escribir como 2x a la cuarta por x a la 1 medio, porque siempre me sirven más los exponentes como fracciones que un radical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar quién va a ser u e identificar quién va a ser nuestra v, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes, déjenme ponerle otro color porque está muy grueso. Una vez que ustedes ya identificaron quién es u y quién es v, entonces pueden aplicar la fórmula. Acuérdense que estas dos siempre se tienen que estar multiplicando. Una vez que ya lo tengo, entonces la recomendación es hacerlo por separado. Es decir, por ejemplo, a u ya le llamé que es 2x al cubo, voy a ponerla aquí. U es 2x a la cuarta, perdón. Dije al cubo, pero es a la cuarta. Ajá. Y la derivo aquí abajito. La derivada de u con respecto a x. O con respecto a la variable de la que estemos hablando. En este caso, si la derivo, quiero que abran sus micrófonos y me digan quién es la derivada de 2x a la cuarta. Si se acuerdan, Okay. ¿verdad? Sería 8x menos 3. No, es 8x a la 3. 8x a la ajá. 3. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con la otra. La voy a escribir aquí a un ladito. Esta es b. Esta es su b. Esta es la recomendación, ¿eh? Siempre escribir a u y a b para poder hacerlo más fácil. Ahorita les voy a decir cómo. v sería x a la 1 medio. Ahora los expertos, los que ya hicieron sus ejercicios que les pedí, yo creo que ya lo saben hacer. Y los que no lo han hecho, de que, bueno, la maestra dijo que no era obligatorio y por eso no lo hice, entonces tienen que hacerlo porque esta semana voy a dejar los ejercicios del problemario. ¿Quién sería la derivada de v? Sería 1 medio de x a la menos 1 medio. Exactamente, perfecto. A la menos 1 medio. O si yo quisiera simplificar esto, también podría ponerlo como 1 sobre 2 raíz de x o x a la 1 medio, como ustedes quieran, ¿eh? Hoy no me alcanza, pero hay más o menos.
Porque casi siempre al simplificar queremos que los exponentes no sean negativos, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Voy a moverme un poquito hacia acá para seguir con este mismo ejemplo. Ahí está. Ok, ya lo tenemos ahí. Entonces, ahora sí, miren, lo más fácil cuando ya escribimos las funciones así es lo siguiente. Dice que es u por la derivada de b. Si ustedes se dan cuenta, la forma de escribir primero u y b aquí arribita, es decir, poner u y luego poner b, es lo más sencillo porque abajo escribimos sus derivadas. Y entonces la forma de la fórmula es la siguiente, sería cruzarlo nada más. Sería u por la derivada de b, o sea, cruzo y multiplico esto por esto. Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner f' de x, porque ya estamos hablando de la derivada, es igual a u por la derivada de b. Es decir, en este caso, si quieren lo puedo escribir, ¿no? Por ejemplo, u, para que todos estemos claros de lo que estamos haciendo, más la de b, que sería b por la derivada de u. Así. Escribí la fórmula nada más para que ustedes la vieran y que vean que sí es, pero ustedes pueden hacerlo desde esta partecita que acabamos de escribir, que sería cruzar. Nada más poner u, que sería 2x a la cuarta, por la derivada de up, que en este caso es esta partecita que tenemos acá. Ese es un punto, ¿eh? O podemos poner, si quieren ustedes, también paréntesis. 1 sobre 2x a la 1 medio. Voy a ponerlo ya simplificado. Más b, que ahora sí cruzo al revés. Hagan de cuenta que cruzo primero así y luego cruzo así. Perdón por las letras, pero es lo mejor que puedo hacer. Sería x a la 1 medio, eso sería b, por la derivada de u, que es esta partecita que tengo aquí, que es 8x al cubo. Ajá. Ahora simplificamos, haciendo las operaciones, simplificando. Bueno, aquí pues multiplico directamente, sería 2x a la cuarta por 1 sobre 2x a la 1 medio. Como voy a hacer la multiplicación, el 2 de arriba y el 2 de abajo, pues parece que se van a cancelar, ¿no? Este y este. Y ya nada más me quedaría x a la cuarta sobre x a la 1 medio. Pero como son las variables iguales, pues se pueden restar los exponentes, perdón. Entonces me quedaría x a la cuarta, 4, que es el exponente, menos 1 medio, porque se restan los exponentes, según sabemos, ¿no? Entonces, 4 menos 1 medio serían 8 medios menos 1 medio, pues me quedaría x a las 7 medios, ¿verdad? Díganme si voy bien, porque a veces puede ser que por ahí se me vaya algo y hasta el final me dicen y eso no está muy bien. Bueno, lo mismo aquí sería 1, que es el 1 que tenemos enfrente de la x a la 1 medio, que no se ve, pero ahí está. Por 8, que son los coeficientes, sería 8. Y cuando dos variables tienen exponentes, dos variables que sean iguales, tienen exponentes y se están multiplicando, los exponentes se suman. Cuando son divisiones se restan y cuando son multiplicaciones se suman. Creo que todos sabemos eso. Entonces, sería como 1 medio, al sumar los exponentes, 1 medio más 3. Bueno, pero 3 es como 6 medios. Más 1 medio, pues 7 medios. Ahí está. Bueno, pues como son variables que parecen ser semejantes, es decir, tienen los exponentes iguales, podemos sumarlas. Es como sumar una manzana más 8 manzanas. Pues me quedarían 9 manzanas. Y entonces ya simplificado, ahora sí, es mi resultado. Esta es una forma sencilla de hacer una multiplicación de funciones. Hay, obviamente, esta función que puse es una de las más simples, pero hay funciones que van a estar un poquito más avanzadas posteriormente. Déjenme ver si encuentro alguna del problemario que estamos trabajando para hacer un ejemplo de ahí. Con este ejercicio que estamos haciendo, con este que acabo de hacer, ¿tienen alguna duda?
¿no? Bueno, miren, en su problemario yo les había dicho que ustedes ya podrían resolver ejercicios sencillos hasta el 304, creo, más o menos. Incluso el 305. El 305 es una multiplicación. Y el 306 también es una multiplicación de funciones. Entonces, vamos a hacer, bueno, es que ¿cuál les voy a dejar a ustedes? Vamos a hacer uno parecido al 306, no igual, pero parecido, para que ustedes puedan hacer el 306, ¿verdad? Sino, ¿qué multiplicaciones vamos a hacer? A partir del 305 y de los ejercicios del problemario, a partir del 305 ya vienen como que las fórmulas de todo esto que vamos a ver ahorita. Primero voy a hacer el último de multiplicación y después vamos a pasar a la fórmula de la división. Ahora, regularmente, como les había comentado al principio, a veces cuando nosotros queremos escribir correctamente, por ejemplo, a veces hay profesores que son muy exigentes, entonces nos piden escribir correctamente esta derivada. Estoy hablando de la misma que estoy haciendo ahorita. No he pasado a otro ejercicio. Si a nosotros nos piden escribir correctamente esta función, a mí les digo con que sepan derivar es más que suficiente, tendríamos que hacerlo por pedacitos. Por ejemplo, escribir la primera función y la derivada de la segunda función, que es raíz de x. Es una forma de escritura, ¿eh? No es diferente y el resultado no va a ser diferente. Más la segunda función, que sería raíz de x o x a la 1 medio, como ustedes lo quieran poner. Yo le voy a poner x a la 1 medio, por la derivada de la segunda, de la primera función, que sería 2x a la cuarta. Esta es otra forma de escribirlo. La primera, por la derivada de la segunda, más la segunda, por la derivada de la primera, ¿sí? Y bueno, de aquí ya empezamos a hacer las operaciones. En este caso, 2x a la cuarta y derivo lo que me queda aquí, lo pongo aquí. En este caso ya nosotros habíamos hecho la derivada aquí. Aquí está, miren, de este lado. Entonces ya sabemos que es 1 sobre 2x a la 1 medio. Ajá. Entonces, nada más es otra forma de escribir, perdón, pero a veces algunas personas o algunos nos gusta que escriban correctamente y es otra forma de escritura nada más. Pero el resultado va a ser el mismo. Si ustedes aplican desde aquí la definición de la fórmula, para mí está correcto. Entonces, igual lo mismo acá, multiplican por la derivada de 2x a la cuarta, que de hecho ya la tenemos aquí. Es 8x al cubo. Entonces, es lo mismo, igualito. Y aquí sería el mismo resultado, pero escribiéndolo de manera diferente. Por ejemplo, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Regularmente cuando diferenciamos una función o derivamos una función, escribimos de esta manera. La derivada, la función, y abajo pues la derivada con respecto a la variable, porque en este caso es x, pero puede ser t, puede ser r, puede ser s, puede ser cualquier variable. Entonces, esto nada más era como un comentario con respecto a los ejercicios que vienen en el Khan Academy, que estuve revisando, que también como que los escriben de esta forma, especialmente donde dice encontrar el error de la derivada, los están escribiendo de esta manera. Entonces, para que ustedes sepan que es lo mismo que estamos trabajando aquí. Y bueno, el error por ahí debe de estar en los términos que no se derivaron o que no se sumaron, que no se restaron, que no se les puso el signo, etcétera, ¿no? Esto es con respecto a los ejercicios del Khan Academy. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo nada más de esta parte de derivadas con multiplicación. Voy a mover un poquito hacia acá para pasar a nuestra siguiente fórmula. Las derivadas con ejemplo 2 le voy a poner multiplicaciones. Vamos a hacer también una como las que vienen en el problemario, suponiendo que f de x sea, es más, vamos a usar otra variable para que ustedes vean que es lo mismo, f de t sea 2t al cuadrado más 1 por 3 menos t. Ahí está.
Suponiendo que me dicen, quiero diferenciar o quiero que deriven esta función con respecto a t. Bueno, en este caso, acuérdense que como es una multiplicación, si no quieren hacer la multiplicación previa, lo que tratamos de hacer es siempre identificar nuestras funciones. Nuestras funciones que van a ser u, aquí le voy a poner u, y b, o v. La recomendación que yo siempre les hago es escríbanlas abajito. Es más fácil trabajar así, escribir a u, miren, siempre van a escribir a u y su diferencial, o su derivada más bien. Y van a escribir a v y su derivada, dv. Ah, bueno, aquí me equivoqué porque estoy poniendo con respecto a x, pero no es con respecto a x, es con respecto a t. Ajá. Bueno, ya una vez que las escribí o que ya las tengo ahí, pues ya nada más las diferencio o las escribo. En este caso, u es 2t al cuadrado más 1. Ahora sí, abran sus micrófonos y díganme quién es su derivada. 4t. 4t, muy bien, fácil, porque la derivada de 1, que es una constante, pues es 0. Vamos a escribir la otra que sería 3 menos t. Ahora sí, abran sus micrófonos y díganme quién es su derivada. 1. ¿Perdón? 3 menos 1. ¿Menos 1? Menos 1 solamente, porque acuérdense que el 3 es una constante. Entonces, el 3, su derivada es 0, y la derivada de t es 1, la derivada de x, ¿no? Es lo mismo. Y entonces ese menos nada más se queda ahí, menos 1. Ajá, muy bien, perfecto, ya lo tenemos. Entonces, ya nada más abajo hay que escribir nuestra derivada. F' de t es igual a u por la derivada de b con respecto a t más b por la derivada de u con respecto a t. Ok. Bueno, pues ya nada más sustituimos estas, ¿no? Acuérdense, como les dije, esto nada más se cruza, ¿sí? Sería el primerito que tenemos ahí, que sería 2t al cuadrado más 1 por la derivada de b, que es menos 1, más, cruzamos hacia el otro lado, 3t, 3 menos t, perdón, por la derivada de u con respecto a t, que es 4t. Tratamos de hacer simplificaciones lo más que se pueda. Bueno, aquí menos por más, pues me queda menos 2t al cuadrado menos, porque más por menos, menos 1. Lo mismo acá, más por más, 3 por 4t sería 12t. Menos por más, menos. Y 1 por 4, 4t al cuadrado. Simplificamos si es que se puede. En este caso hay términos semejantes. Me queda menos 6t al cuadrado más 12t menos 1. Acomodándolos, ¿no? Y bueno, ya, eso sería todo. Este sería mi resultado de mi derivada de f de t. Entonces, ¿dudas o preguntas? Está muy sencilla esta parte. Bueno, las reglas básicas de derivación en realidad son muy simples. Creo que las más complicadas son las reglas de la multiplicación del producto y las otras se las pueden ir aprendiendo poco a poquito con respecto a, por ejemplo, las derivadas de las funciones trigonométricas son automáticas. Pero ahorita que veamos esta parte que se llama regla de la cadena, vamos a ver algo importante, que es como que ver que cuando tenemos una función diferente de x, siempre tenemos que multiplicar por su derivada. Eso es lo que vamos a ver. Ahorita voy a hacer un ejemplo, pero ahora con la otra fórmula.
la otra fórmula que tenemos es la derivada de una división. Esta está un poquito más elaborada, pero pues es igual, ¿no? Nada más habría que definir quién es U y quién es B. La derivada de una división, la voy a escribir por aquí arribita. Cuando nosotros tenemos una división, es la fórmula número 7 de su formulario. Es la fórmula 7. Déjenme apunto por aquí. Voy a mover hacia acá. Ya se me acabó el espacio. Voy a abrir otra hoja nueva. Porque se me acabó esa hoja. Entonces, vamos con la fórmula número 7. La fórmula número 7 de su formulario. Esta fórmula dice que la derivada de U con respecto, perdón, la derivada de U sobre V, con respecto a X, es igual. Aquí siempre es mejor que se la acuerden, ustedes la recuerden como, no como una fórmula concretamente. Yo siempre les digo el primero por la derivada del segundo, en el caso de multiplicación, más la segunda por la derivada de la primera. Aquí sería el de abajo por la derivada del de arriba, menos, siempre es menos, el de arriba por la derivada del de abajo, sobre el de abajo al cuadrado. Es decir, b al cuadrado. Esa es la fórmula número 7 de una división. ¿Sí? Si nosotros tenemos cualquier tipo de funciones que estén dividiéndose, entonces podemos utilizar esta fórmula. Bueno, si queremos, si se puede hacer una simplificación antes de hacer la división, pues sería mejor. A veces es más fácil trabajar sobre funciones que ya están simplificadas que trabajar sobre una división. Incluso todas las divisiones, todas, se pueden convertir en multiplicación. Si tenemos una división, por ejemplo, en la parte de abajo, esto nada más es como ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos 2x sobre 7x a la cuarta, ¿cómo hago que esto se convierta en una multiplicación? Pues el 2x se queda donde está y este 7x a la cuarta lo paso hacia arriba, pero con un exponente negativo, menos 1. Eso es lo que puedo hacer si yo quisiera convertir cualquier división en una multiplicación y trabajarla como una multiplicación. De hecho, el resultado debe ser el mismo que trabajar como una división. A veces es más fácil hacerlo así, a veces es más difícil. Entonces, ustedes tienen que como tratar de ver en qué momento sí es mejor utilizar una división o una multiplicación dependiendo de lo que tienen ustedes en sus variables. En este caso, yo pienso que a veces la fórmula de división, aunque parezca más como compleja, algunas veces ayuda mucho más a hacer las operaciones más sencillas que la fórmula de multiplicación. Pero sí quería comentarles que cualquier cualquier división se puede convertir en una multiplicación para usar la fórmula de multiplicación. Por ejemplo, si tuvieran, no sé, 5x sobre 8, bueno, vamos a dejarle sin esto. Si fuera 5x sobre raíz de x, lo mismo podrían poner 5x y pasar el raíz de x como x a la menos 1/2, porque queda como x a la 1/2, pero pasándola hacia arriba, acuérdense que los exponentes cambian. Si son negativos se vuelven positivos y si son positivos pues se vuelven negativos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esta parte porque sí vienen varios aquí en sus reglas de derivación, tanto como multiplicación como división. No voy a hacer los que vienen aquí, pero voy a hacer unos parecidos. En su problemario vienen de multiplicación y división desde el 310 hasta el 317 más o menos. Estos son los de multiplicación, perdón, desde el 305 hasta el 317 y luego ya viene lo de regla de la cadena que es lo más bonito. Entonces, ahorita mismo lo vamos a ver. Voy a borrar esto, que esto nada más será un ejemplo.
de cómo se podría hacer. Y suponiendo que a mí me pidan derivar. Vamos a ponerle aquí como ejemplo 3 del día de hoy. Derivar la siguiente función, ¿no? Y me dan una función f de x, por ejemplo, 6 menos x al cuadrado sobre x menos 1. Vamos a hacer una sencillita. Ok, bueno, pues aquí lo más fácil sería identificar quién es u y quién es v. ¿Mm? Siempre yo les recomiendo que sea así. Cuando ustedes identifiquen, casi siempre, para mí es más fácil trabajar por separado siempre. Por ejemplo, en vez de poner aquí todas las derivadas o escribirlas en el momento de escribir la fórmula, casi siempre para mí es más fácil escribir u, que sería 6 menos x al cuadrado, y hacer luego su derivada aquí abajito. Su derivada, ¿quién es, muchachos? Abran sus micrófonos. ¿Quién es la derivada de 6 menos x al cuadrado? Menos 2x. Menos 2x, muy bien. Y vamos con v, que sería x menos 1. ¿Su derivada quién sería? 1. 1, muy bien. Ok, ya lo tenemos. Entonces ya nada más sería cuestión de escribir nuestra formulita. Entonces aquí sería f' de x. Si quieren lo podemos hacer así por escrito. Por ejemplo, sería v. Lo voy a escribir. Primero voy a escribir la fórmula. Sería la de abajo, que sería v, por la derivada de la de arriba, que sería derivada de u con respecto a x. Menos, siempre es menos, u por la derivada de v, es decir, la de arriba por la derivada de la de abajo, y todo sobre la de abajo al cuadrado. Si yo quisiera sustituir, pues uso esto que acabo de escribir en rojo y azul, o rosa y azul, no sé cómo lo vean ustedes, y nada más las utilizo. Aquí no es tan fácil como la otra que cruzábamos y ya. Aquí hay que ver, por ejemplo, en este caso sería primero v, que sería x menos 1. Entonces lo escribo. A veces también, por ejemplo, los profesores, voy a escribir este renglón como extra, pero si les piden, por ejemplo, desarrollar completamente con fórmulas, podrían escribirlo. Primero, la de abajo, que sería, tomando estas funciones primero, sería la de abajo, x menos 1, por la derivada de lo de arriba. Sería 6 menos x al cuadrado, la derivada de esto. Menos la de arriba, que sería 6 menos x al cuadrado, por, déjenme ver si me puedo hacer un poquito hacia acá, por la derivada de lo de abajo, que sería x menos 1, la derivada de x menos 1. Entonces un por, sobre la función de abajo al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado. Esa es otra forma de escribirlo. A mí me gusta más la que yo ocupo, que es poner las funciones aquí abajito, derivarlas y ya sustituir en esta fórmula de aquí. ¿Sí? Derivarlas y sustituir en la fórmula, en la primerita fórmula de derivación de una división o de un cociente, ¿no? Entonces, bueno, sería, aquí me quedaría x menos 1, que sería v, por la derivada de u, que en este caso ya sabemos que es menos 2x. Ajá. Menos 6 menos x al cuadrado. Voy a hacerlo un poquito más. No se deja. Ahí está. A ver si me alcanza. 6 menos x al cuadrado, que sería u, por la derivada de b, que sería pues 1, sobre
b al cuadrado, que b al fin y al cabo es x menos 1 al cuadrado. Y simplificamos. En este caso, más por menos, me quedaría menos 2x al cuadrado. Menos por menos, más 2x. Y aquí voy a primero Bueno, acuérdense que este 1 que tenemos aquí, al multiplicarlo por esto, pues me va a quedar lo mismo. Entonces puedo multiplicar el signo de una vez por todo esto, que es lo que me va a quedar. Menos por más, menos 6. Y menos por menos, más x al cuadrado. Y abajo ya x menos 1 al cuadrado. Simplifico si se puede un poco más en la parte de arriba. Aquí parece que hay dos términos semejantes. Menos 2x al cuadrado más x al cuadrado, pues menos x al cuadrado más 2x menos 6. Incluso si puedo hacer factorizaciones, pues tratar de hacerlas. Aquí quién sabe si se pueda. Habrá dos números que me... Bueno, no es necesario hacer la factorización, pero si quisiéramos podríamos hacerla. Si es que existen dos números que multiplicados me den 6 y sumados menos 2, podría hacerla. Yo lo voy a dejar así, ya si ustedes lo pueden hacer, me lo envían en un mensajito para ver cómo les quedó. Y esta sería la derivada de esta división o de este cociente. ¿Dudas o preguntas? Muchachos, ¿están ahí? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna, profesora. Muy bien, bueno. Luego viene esto, después de estos ejercicios de multiplicación y división como fórmula en las derivadas, viene algo que es un poquito, que es como lo más bonito de las derivadas, que se llama regla de la cadena. Cuando nosotros tenemos cualquier derivada que tenga una función como dentro de otra función, es como una composición de funciones, ¿no? Si tuviéramos una composición de dos funciones, por ejemplo, ¿a qué me refiero con una composición de dos funciones? Por ejemplo, si tuviéramos f de x igual a, como lo que hicimos al principio que les dije que todavía no podíamos hacer, x al cuadrado menos 1. Fíjense, esta función, pues, podría ser un exponente. Si lo escribiéramos como con términos de exponentes, me quedaría x menos 1 a la 1/2. Si yo tuviera esta función, pues no puedo utilizar la función de exponente completamente porque aquí lo que está dentro o lo que está dentro de la parte que tiene el exponente, que es el 1/2, es más que x. Entonces, para este tipo de funciones utilizamos todas las formulitas que vienen después, después de la fórmula, déjenme ver cuál es, porque no me vaya a confundir. Después de las fórmulas que estamos viendo ahorita, que es la fórmula número 7, ya vienen todas las fórmulas de reglas de la cadena. ¿Esto qué es? Es como una composición de funciones. Es decir, si nosotros tuviéramos esto podríamos expresarlo como u a la n. Ajá. Y ya a partir de ahí, utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena es la regla número 8 o la fórmula número 8 en su problemario. ¿Qué me dice? Que si tengo una función y esta función depende de otra función, por ejemplo, digamos, aquí es una y. La fórmula viene así. Déjenme escribirla como viene exactamente en el problemario, en el formulario, perdón. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esta es la regla de la cadena. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes tienen una función, en términos básicos, cuando ustedes tienen una función, la pueden derivar como si fuera una u a la n o como las fórmulas básicas que estábamos viendo. Y ya nada más afuerita la multiplican por la derivada de lo que esté en la composición de la función. Es decir, para ser prácticos, vamos a ver esta función. Si yo quisiera aplicar esta derivada, en términos, llamándole a esto u,
Lo único diferente al diferenciar esta u, que es una función y no es una x, es al momento de derivarla, la derivada de u a la n con respecto a x. Si fuera una x sería bajo la n y al exponente le resto 1, ¿no? Ahí está. La única diferencia es que como es otra función, es decir, aquí es otra función, es u, no es x, la voy a multiplicar por su derivada de esa función con respecto a la variable que esté, en este caso x, ¿no? Esa es la única diferencia en la regla de la cadena. Es decir, puedes tomar cualquier función como si fuera una x o una u y después la multiplicas por su derivada de lo que esté adentro. Nada más. Eso es la regla de la cadena. Por ejemplo, si tuviéramos esta función, esta que tengo aquí, raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Yo podría pensar en ella como si fuera una u, como u a la n, como les había comentado, u a la n. Bueno, pues la derivo con la fórmula que sé, ¿no? La fórmula que sé es que si hay algo con un exponente, lo único que hago es bajar el exponente y al exponente restarle 1. Ajá. Entonces, esa fórmula, ya lo único diferente es que voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del exponente, porque es una composición de funciones. En este caso, vamos a hacerla aquí. Si yo tengo f de x igual, ya la voy a poner como un exponente, igual a x al cuadrado menos 1 a la 1 medio. Esto lo puedo sustituir como si fuera una u. Y de hecho le voy a llamar así, u. Esta es mi u. Bueno, este color verde como que no me gusta mucho porque está muy grueso. Vamos a ponerle azul. Este es u. Bueno, pues como a mí me gusta escribir todo aquí abajito, aquí le voy a poner que u es igual a x al cuadrado menos 1. Y de una vez, porque casi siempre sé que voy a ocupar su derivada, pues la derivo. ¿Quién sería la derivada, muchachos? De u al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1, perdón. 2x. 2x, perfecto. Ahora sí, a esto, en vez de llamarle x al cuadrado menos 1 a la 1 medio, le voy a llamar u a la 1 medio. Yo utilizo la formulita que viene por aquí, que a partir de la regla 8 ya es regla de la cadena. Todas las demás que siguen son reglas de la cadena. Todas las que vienen después de la fórmula número 8 son regla de la cadena. Es decir, siempre que tengas otra variable que estás sustituyendo, lo único diferente es que vas a derivar conforme a la fórmula, pero al final se multiplica siempre por la derivada de u. Es como hacer una sustitución de otra variable. Al final se multiplica por la derivada de u con respecto a x. Entonces vamos a derivar esto. Su derivada de u a la 1 medio, me voy a poner aquí, f' de x sería utilizar la fórmula de u a la n. De hecho, esa fórmula viene en su formulario. Se las voy a escribir aquí abajito. Es la fórmula número 9. Aquí abajito viene la fórmula número 9. Dice, la derivada de u a la n con respecto a x, de hecho ya la tenía escrita yo aquí arriba, es igual a n bajo el exponente u por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula número 9 que viene en su formulario. Y de hecho ya a partir de estas ya todas son regla de la cadena. Entonces lo que dice es, si vas a hacer una sustitución de otra variable para utilizar tu fórmula, lo único diferente es que vas a multiplicar por la derivada de esa variable y ya, nada más. Entonces, utilizando la fórmula número 9, me dice, bueno, derívalo como si fuera una u a la n y al final multiplicas por la derivada de u. Entonces, vamos a hacerlo así. Sería, en este caso, u a la n sería u a la 1 medio. Si hago lo mismo que yo sé, sería bajar el exponente. La u le resto 1 al exponente, a la 1 medio menos 1 sería menos 1 medio.
y ya nada más lo multiplico por la derivada de u con respecto a la variable, en este caso x, con respecto a x. Sustituyo, porque ya tengo aquí estos términos que acabo de sacar, que son fáciles y sencillos, siempre los escribo porque los voy a ocupar para sustituir. Y me queda, en este caso, sería 1/2 por u. Pero u ya sabemos que es x al cuadrado menos 1. Todo esto a la menos 1/2 por la derivada de u. Pero la derivada de u ya la tengo aquí. Sería 2x. Ajá. Tratando de simplificar esta parte, si yo quiero simplificar esta parte, voy a hacer aquí como que más grande mi cuadrito para que me quepa. Pues, ¿qué me quedaría? En este caso, este que es x al cuadrado menos 1 a la menos 1/2, como el exponente es negativo, lo paso hacia abajo. Nada más arriba me quedaría 2x, este 2x que está hasta el final. Y fíjense, aquí abajito, al principio hay un medio, entonces lo que va a pasar es que este 2 de arriba con este 2 de abajo se van a cancelar. Y ya nada más me quedaría una x arriba. Estoy simplificando lo más rápido que puedo para no ocupar otro renglón porque pienso que no me va a caber. Pero me quedaría ya el exponente de x al cuadrado menos 1. Como es a la menos 1/2, lo paso hacia abajo y quedaría la 1/2. O lo que es lo mismo, x sobre raíz de x al cuadrado menos 1. Y esa sería mi solución o mi derivada. F' de x. Nada más. Esto. ¿Tienen alguna duda? Voy a empezar a hacer derivadas con la regla de la cadena. Pero antes de pasar a esto, porque ahorita me van a ayudar, hoy no se van a salvar. La siguiente clase vamos a ver nosotros varias derivadas. Es decir, yo voy a abrir mi pantalla para ver todas sus pantallas y lo que quiero es que ustedes me muestren, vamos a trabajar, me muestren lo que están haciendo en sus cuadernos. Es decir, yo voy a poner funciones y ustedes las van a derivar como si estuviéramos en el salón de clases, porque en realidad yo no sé si están o no están haciendo las derivadas, pero como yo sé que ustedes sí son bien trabajadores, yo sé que sí, entonces ya saben derivar. Por lo tanto, la siguiente clase, les aviso desde ahorita, vamos a trabajar. Todos vamos a trabajar. Y voy a ver sus cuadernos en sus pantallas. O si quieren trabajar en su OneNote, también lo pueden hacer. Y nada más mostrármelo en su pantalla. Bueno, ¿dudas o preguntas con esos ejercicios para pasar a hacer varios de regla de la cadena? Lo único diferente, como les digo, es que usamos una variable como sustituta, que es u, la sustituimos y siempre al final se multiplica por la derivada de esa variable. En este caso, la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Profesora, ¿Sí? lo que hizo ahí con el 1/2 de u a la menos 1/2, ajá, Ajá, aquí. nada más es tomar el de la fórmula, el de n por u a la n menos 1, igual así como Así en la como de los está. exponentes. Sí, exactamente. De hecho, es la Ah, fórmula número 9. Es la fórmula 9. Bueno, ya la escribí aquí. ok. Sí, es la misma. Todas Ok. las fórmulas de regla de la cadena, de hecho, ya están por ahí. Ahorita vamos a hacer varios ejercicios de estos. Pero sí, todas ya vienen con u. Todas las que siguen ya vienen con una variable u. Esta variable u es la que hay que identificar en todas las funciones para poder hacer la sustitución. Si ustedes tienen su formulario, automáticamente pueden hacerlo usando la fórmula. ¿Sí? No tienen que regresar a pensar, ay, bueno, ¿cuál es la regla de la cadena? No, ya vienen hechas las fórmulas. Ya nada más sustituyen ustedes en la fórmula que sea adecuada a lo que estamos o a la función que estamos trabajando. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o empezamos a hacer algunos ejercicios? Ok. Bueno, miren, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Si pueden ustedes por ahí
si tienen algún otro dispositivo o alguna forma de ver el formulario, al mismo tiempo que mi pantalla, traten de hacerlo. Yo por aquí voy a tratar de ponerlo en mi otra. Voy a tratar de conectarme en la otra pantalla. Es que mi computadora hoy no quiso prender, entonces no tengo forma de verlos. Entonces, bueno, el formulario de derivadas está en los materiales de clase en archivos. Por ahí vamos a si pueden abrirlo en algún lugar o si para la próxima clase lo pueden imprimir, estaría excelente, porque es este formulario que vamos a ocupar regularmente para derivadas. Entonces, miren, vamos a hacer varias para que les quede claro, así como hicimos la otra vez. Varias funciones sencillas, de las más simples. Por ejemplo, voy a escribir la fórmula y ustedes me van a decir cuál es la derivada de la función. Entonces, vamos a empezar así como vienen las fórmulas. Luego viene la fórmula número 10. La voy a escribir porque no sé si puedo abrir mis dos pantallas al mismo tiempo. La fórmula número 10 dice que la derivada de un exponente a la u, una exponencial a la u, con respecto a x es igual a esa exponencial a la misma u por la derivada de u con respecto a x. Bueno, ejemplo. Si yo tuviera f de x igual a e a la 8x al cuadrado, su derivada sería, dice, vamos a identificar, este es mi u, la escribo aquí, u es igual a 8x al cuadrado. Pues la derivo, porque la voy a ocupar, eso es seguro. ¿Quién sería la derivada de 8x al cuadrado, muchachos? 16x. 16x, muy bien. Ahora sí dice aquí, bueno, si quieres derivar e a la u, en este caso e a la u es e a la 8x al cuadrado, pues pone esa misma e a la u, esta misma e a la u, ponla y pone su derivada de u. Y ya, es todo. Ok, entonces, en este caso, dice que su derivada sería ella misma, e a la 8x al cuadrado, por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Pues 16x. Si yo acomodo esto para que se vea bonito, quedaría como 16x e a la 8x al cuadrado. Nada más. Entonces, esta es la derivada. Y ya terminamos. Ajá. Ahí está el ejemplo. Ok. Bien fácil. Si ustedes lo quieren hacer automático, nada más dicen, bueno, pues si yo ya sé que e a la u es ella misma, e a la 8, tomando esta función como base, facilito, e a la 8x al cuadrado y derivo enfrente lo que está aquí arribita. Sería 16x. Y ya, esa sería su derivada. Ok, yo lo hice por pedacitos aquí arribita, pero ustedes si saben derivar automáticamente es lo más fácil, lo mejor. Entonces vamos con un ejemplo 2. Bueno, más bien ustedes me van a ayudar ya a partir de aquí. Ok, ¿qué pasaría si yo tuviera menos 3e a la 2x? Bueno, acuérdense que ese menos 3 siempre se queda ahí, ¿no? Y dice, bueno, esto sería como e a la 2x. Esta sería mi u. Esta sería la u que estoy buscando. Pues la escribo aquí. U es igual a 2x. Su derivada, ¿quién es? ¿Quién es, muchachos? 2. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien me habló? Es que ahorita no puedo verlo. ¿Qué es 2? ¿Por qué es 2 la derivada de 2x? Acuérdense que el 2 se queda ahí cuando estamos derivando y la derivada de x es 1. Por lo tanto, por eso es 2, porque es como 2 por 1. 2, el 2 se queda ahí, porque es una constante. Todas las constantes, siempre que las tenemos, se quedan ahí. Y derivamos la función. En este caso, la función es x. Su derivada de x es siempre 1, por eso es 2. Muy bien.
Ahora sí, utilizando la formulita me dice, bueno, esto es como el -3, siempre se queda ahí. Todas las que sean constantes siempre se quedan ahí. Y la derivada de una exponencial es ella misma, es decir, e a la u, que sería e a la 2x, por la derivada de lo que esté arribita, es decir, lo que acabo de escribir aquí, por 2, su derivada, ¿no? Entonces esto ya me quedaría como estos son constantes, se pueden multiplicar, me quedaría -6e a la 2x. Y ese sería mi resultado. Aquí no le puse. Ejemplo 3. Ahora, uno fácil. A ver, ustedes me van a ayudar. Si yo les pongo la función e a la 4x al cubo, ¿quién sería su derivada? Automáticamente. ¿Es ella misma? ¿Por quién? Por 12x al cuadrado. 12. Muy bien, 12x al cuadrado, que es la derivada de lo que está ahí arriba. Ok, perfecto. Otra. F de x es igual a 5 por e a la menos 2x. Bueno, ese 2x me gusta mucho, ¿verdad? Vamos a ponerle menos 3x. Siempre pongo 2x, ¿no? 3x. ¿Quién sería su derivada? El 5 se queda ahí. ¿Sería ella misma? ¿Por quién? Por la derivada de lo que está ahí arribita, que sería ¿quién? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Simplifico. Me quedaría menos por 5 por 3, 15. E a la menos 3x. Muy bien. Entonces, en todas las funciones de regla de la cadena, lo único que tienen que hacer, si quieren hacerlo automático así, también está bien. Si no, la recomendación es la siguiente. Identifiquen quién es U. Una vez que ustedes identifiquen quién es U, derívenla. Ajá. Identificando quién es U, podemos saber qué tipo de función vamos a ocupar o cuál de las fórmulas vamos a ocupar. Identificamos U y la derivamos y sustituimos en la fórmula. Vamos a hacer otros ejemplos porque si no, no sé ni qué hora es. Bueno, tengo como 26 minutos para usar las otras fórmulas. Miren, entonces, por ejemplo, la fórmula número 15, que también es regla de la cadena, la fórmula dice que la derivada de un seno de U, este seno, con respecto a X, es igual a coseno de U por la derivada de U con respecto a X. Esta es la fórmula 15. Entonces, suponiendo que a mí me dan una función, entonces lo que tengo que identificar es quién va a ser mi U para saber qué fórmula voy a ocupar. Suponiendo que a mí me dicen, ok, deriva 3 seno de x al cuadrado. Ok, derívalo. Bueno, entonces aquí la recomendación siempre es, bueno, ya sé que esto va a ser seno, porque el 3 es una constante, entonces no se preocupan casi siempre por las constantes, ellas se quedan ahí siempre. Esta sería como mi U, seno de U. Entonces yo siempre trato de hacer siempre lo mismo. Escribo quién es U y para que sea fácil, su derivada, a un ladito. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado? ¿Los escucho? 2x, muy bien. Ahora sí, la fórmula me dice, bueno, la derivada de una función seno es, obviamente, el 3, que es una constante, siempre lo dejo ahí. Las constantes siempre se quedan ahí, obviamente siempre que estén multiplicando, ¿no? El 3 lo dejo ahí porque es una constante. Y dice, la derivada del seno es el coseno de esa misma función. Entonces, de aquí ya en vez de poner seno, pongo coseno, porque ya estoy derivando, Por eso ya lo cambié. Por
la derivada de la función. En este caso, la derivada de u, que ya sé que es 2x. Ahora, algo importante que siempre veo en los exámenes es cuando yo tengo un coseno de algo, esto es como una variable completa. Nunca multipliquen lo que hay afuera por esto que está aquí adentro. No se puede. No se puede, a menos de que haya o utilice identidades trigonométricas, pero no se puede. Estos dos sí se pueden multiplicar, pero por lo que está dentro del coseno, no. Coseno de x al cuadrado es una función completita. Es como una z, una w, no la puedo modificar a menos de utilizar identidades trigonométricas. Bueno, pero estos dos sí, los que están afuera. 3 por 2x me quedaría 6x por coseno de x al cuadrado. Y ahora sí, ya terminé. Utilizando las fórmulas es muy sencillo. Vamos a hacer otra función, por ejemplo, la número 13 es de logaritmos. Todas las fórmulas de derivadas son, ya a partir de la regla de la cadena, todas nada más es como formulazo, ¿no? Encontrar la variable o la u, que es la función que voy a derivar, y ver qué fórmula ocupo, si es seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial, etc. Entonces, la 13 dice lo siguiente, la 13 dice, la derivada de un logaritmo natural de una función u con respecto a x es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Ok, facilita. Entonces, suponiendo que a mí me dicen, me piden encontrar, ok, me dan una función. Dicen, ok, te doy 5 logaritmo de x al cubo. Derívala. Bueno, pues primero identifico quién es mi u. Ahí está. Esa sería mi u. Yo siempre la escribo. A mí me gusta porque es más fácil para mí siempre escribirla y derivarla porque ya la puedo ocupar automáticamente. ¿Quién es su derivada, muchachos? De x al cubo. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Muy bien. Ahí está. Ahora utilizo la fórmula. Dice, la derivada de un logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. Entonces, yo ya sé quién es u. Ya la tengo aquí escrita. Aquí está. Entonces dice, bueno, entonces pongo, la derivada de esta función va a ser igual al 5, porque acuérdense, las constantes siempre se quedan donde están, si es que están multiplicando por la función, por, ahora sigo la formulita, 1 sobre u. Eso sería 1 sobre x al cubo, utilizando la formulita. Por la derivada de u. Entonces, por la derivada de u, que es x al cubo, 3x al cuadrado, perdón. Y ya. Utilice la formulita. Nada más. Identifico quién es la función. En este caso es logaritmo. Las constantes se quedan igual. La derivada de un logaritmo no es otra cosa que 1 sobre la función o 1 sobre u por la derivada de u. Lo puse aquí. Esto es 1 sobre u y esta es la derivada de u. Y ya. Simplifico. Esto me quedaría 5 por 3, 15. X al cuadrado arriba sobre abajo solo x al cubo. Simplifico aún más. Me quedaría 15 y como tengo x al cuadrado y x al cubo, se van a ir 2x que se están multiplicando con 2 que se están multiplicando abajo y solamente me va a quedar una. Lo puedo dejar así porque siempre queremos que los exponentes sean positivos. Entonces, este sería mi resultado. ¿Sí? Entonces, la recomendación para regla de la cadena y para todas las fórmulas que vienen posteriores a la fórmula número 8 es siempre identifiquen primero cuál es la función que están o cuál es la fórmula que van a trabajar. Si tiene coseno, tangente, logaritmo, exponencial, si es la función única.
A veces hay funciones que se están multiplicando. Por ejemplo, esto lo vamos a ver la siguiente clase porque yo creo que ahorita ya no me va a dar tiempo. Pero a veces nos podrían poner 3 coseno de x por seno de x. Bueno, esto ya es una multiplicación. Hay que utilizar la formulita de u por b. Si me pusieran, por ejemplo, igual a x por logaritmo natural de x, también esto es una multiplicación, u por b. Entonces, depende de la función, es la fórmula que yo voy a utilizar. Si me pusieran, por ejemplo, si me pusieran f de x igual a 6 logaritmo natural de x al cuadrado más 6x, obviamente esta es logaritmo, porque es la función básica. Si me pusieran una función como 6x sobre seno de x, esta es la fórmula de una división, u sobre b. Y así yo tengo que ir identificando en cada función que me escriben cuál fórmula puedo usar. La forma de identificarlas es viendo quién es la función básica. Si la función básica es una multiplicación, como es este caso, si es un logaritmo, si es, por ejemplo, seno de 3x a la cuarta, por ejemplo, esta es la función seno, si es una división, si es una multiplicación, si es una función sencilla o es una regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se puede identificar este tipo de cosas? Solo haciendo ejercicios. Pues no hay de otra. Si yo hago varios ejercicios, poco a poco voy a ir usando las fórmulas y adentrándome en estas y viendo qué puedo utilizar. Son un poquito más elaboradas que las primeritas que vimos, sí, yo sé que son un poquito más elaboradas, pero también son sencillas. Hay reglas de la cadena que se tienen que utilizar 2, 3, 4 veces a veces, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahorita, como ejercicios, y por favor realmente espero que ustedes se tomen un tiempecito, nada más un poquito de tiempo para poder hacer 1 o 2 o 3 para que no se les olvide lo que estamos viendo, es que ustedes pudieran hacer algunos ejercicios a partir del ejercicio, déjenme ver, 300. Yo mañana voy a asignar los ejercicios porque estaba viendo lo del Khan Academy y todavía faltan varios por terminar. Son solo 8 ejercicios y están sencillos. Yo los estuve haciendo y están muy sencillos. Entonces puse los que están relacionados con lo que estamos viendo. A partir del lunes o martes también voy a asignar de este tipo de ejercicios de multiplicación y división para que también los puedan hacer, pero también les voy a dejar, como voy a dejar menos ejercicios en el Khan Academy, voy a dejar ejercicios del problemario. Por ejemplo, aquí en el problemario a partir del 305, como les había dicho, ustedes ya pueden utilizar todas las formulitas que vienen ahí en nuestro formulario para hacerlos. Traten de hacer algunos. Por ejemplo, del 318 al 327, que son como los más sencillitos. Del 318, aquí lo voy a apuntar, al 327. Traten de hacer al menos 3, los que ustedes quieran. 3 o 4, si hacen ustedes, les van a quedar un poquito más claros. Acuérdense que las variables pueden ser cualquiera. Aquí vienen R, S, T, teta, alfa, tera, etcétera, ¿no? Pero son similares. Entonces, si no es posible trabajar con estas variables, pues cámbienlas por una X. Eso no es importante. Por ejemplo, en el 322 viene así y se ve como que hasta da miedo, ¿no? T de alfa es igual a 3 medios de alfa por E a la alfa. Bueno, si se me hace complicado, pues le pongo T de X. Ajá. Y pongo 3 medios de X por E a la X. Y es igual. Entonces esta, pues identificándola luego veo que es una U por B.
Ajá, es una multiplicación. Y así, traten ustedes de hacer algunos. Yo voy a tratar de hacer algunos la siguiente clase, pero de los que estén más complicados. Ajá, voy a tratar de hacer de los más complicados que vienen después de la... Incluso de los que vienen después de la 353 a la 392, perdón, son también de regla de la cadena. Pero voy a elegir algunos que estén un poquito más elaborados y voy a elegir algunos para dejarles a ustedes de los más sencillos para que sea fácil para ustedes ir comenzando. Entonces, traten de hacer de alguno de aquí, de estos, o déjenme, es que luego no me deja mi pantalla moverla. También los que están sencillos son de las funciones trascendentales, que acuérdense que son seno, coseno, logaritmos, exponenciales. De la 353 a la 360 también están, creo que incluso están más sencillos que estos, como que se ven más sencillitos. De estos dos pueden hacer cualquiera, ¿no? Déjenme ver si puedo conseguir el otro problemario. No sé si traiga respuestas porque ya tiene también tiempo que no tengo un problemario con respuestas y no sé si exista o no exista, pero voy a preguntar en la academia a ver si hay un problemario con respuestas para ver si ustedes pueden ir cotejando sus respuestas una vez que hacen los ejercicios. Si no hay, bueno, pues ya les diré, no saben que no encontré ningún problemario con respuestas. Pero voy a preguntar. Bueno, no sé si tienen alguna duda o comentario antes de terminar la clase, porque si no me voy a pasar. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? No, profesor. Bueno, voy a terminar de grabar para subir esto.